Como la oposición no entiende qué pasó en la elección de hace poco más de un mes, vamos a tener que explicárselos. Ojalá me ayuden a compartir este video para que llegue a muchos de nuestros compatriotas de la oposición. ¿Sí? Y digo, sin estar de acuerdo del todo con Morena, porque también hemos visto que tiene sus malos manejos, vamos a intentar comprender y explicarles sobre todo qué pasó y por qué pasó lo que pasó. Solo fue una parte, ¿no? En realidad, lo que ellos están saliendo a decir en muchas entrevistas, en muchos medios de comunicación, los hemos visto que salen y tratan de explicar la realidad a partir de lo que parece que ellos comprenden, ¿no? Y bueno, pues ellos dicen que en realidad, pues fue violencia de género que realizó AMLO en contra de Xochitl Gálvez en las mañaneras, que fueron las mañaneras en sí mismas, que fue la polarización la que llevó a esto, la nula educación de las personas que votan por Morena, el que se pusiera el mote de la candidata del PRIANRED a la candidata del PRIANRED, ¿no? Xochitl Gálvez, las intervenciones de AMLO en la elección reiteradas, que marcaron, no es que a él le hayan hecho un desafuero en el momento de la elección, no, no, solo, pero eso sí fue muy grave, lo de AMLO sí fue muy grave. Los programas sociales, la gente renuncia a todo por algunos pesos, y bueno, esas son algunas de las grandes razones, y no es que todas las razones que están esgrimiendo para entender y tratar de explicarse o autoconvencerse de por qué pasó lo que pasó. Sin embargo, creo que están eh, saltándose una parte importante de todo esto, ¿no? Porque antes de que el pueblo de México les crea esto, eh, seguramente hay que hablar de esto que voy a decir, porque tal vez, y solo tal vez, esto influyó un poco en el pueblo. Y no solo en el pueblo, sino entre los votantes de ellos mismos. Muchas de las cosas que vamos a decir aquí decepcionaron a los priistas de la alianza y a los panistas de la alianza entre ellos mismos. Entonces, vamos a hacer vamos a decir algunos temas que creo que deben de ser tomados en cuenta al momento de explicar por qué pasó lo que pasó y por qué puede volver a pasar lo que va a volver a pasar, ¿no? Un país democrático requiere siempre de una democracia fuerte, de una oposición seria, de una oposición que proponga un plan distinto al del gobierno y sobre todo que lo fiscalice, que lo esté vigilando. Pero bueno, cuando la propuesta solo es quítate tú para ponerme yo y regresar a lo que teníamos antes, pues ese es el problema, ¿no? Lo que teníamos antes. Y probablemente es parte de la explicación que están dando por hecho o que simplemente no quieren aceptar nuestros compatriotas de la opresión, de la oposición, ¿sí? Y que sin duda muchos mexicanos nos estamos preguntando por qué no toman en cuenta estas cosas, ¿no? Vamos a empezar una elección robada o por lo menos con mote de fraudulenta en 1988 entre Cuauhtémoc Cárdenas y Salinas de Gortari. Es muy conocido, ¿no? Se cayó el sistema, se cayó de callar. Fidel Velázquez, la CTM, ¿no? Un infinito número de líderes charros que no permitían la democracia interna de los organismos partidistas, ¿no? Del PRI y de los demás partidos políticos que hasta ahora tenemos. Simplemente fue el líder de la CTM de 1950 a 1997, ¿no? Hasta el año que murió. La maestra Elvester Gordillo, parece que se nos olvida, pero no, ahí está en el inconsciente colectivo de nuestro país. Los cientos de periodistas asesinados, no hace falta más que googlearlo, y ahí salen. La venta de Telmex, y no solo de Telmex, de muchas otras empresas, que eran paraestatales importantes de nuestra nación, que se crearon con dinero de los impuestos de nosotros, con dinero del recurso del petróleo de nosotros, y que se malbarataron. La venta de Dina, ¿no? La única empresa de camiones que tuvo nuestro país. La venta de los bancos, ¿no? 18 bancos privatizó Carlos Salinas en menos de 6 años. La concesión de millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio a las mineras, ¿no? 117 millones de hectáreas otorgadas a mineras. El ZLN, que no se nos olvida, ahí sigue, es una marca abierta para nuestro país, es una herida profunda.
El asesinato del candidato en 1994, priistas matando priistas probablemente, ¿no? Es lo que dijo Alito últimamente. El error de diciembre, una tremenda crisis en la que nos metieron los priistas, por no hablar del Fobaproa, ¿verdad? Que no requiere presentación y del cual vamos a hacer un video aparte en estos días. El asesinato de Ruiz Massieu, que no era nada más y nada menos más que el presidente del PRI a nivel nacional, ¿no? Es como si ahorita mataran a Alito. La venta de los ferrocarriles por Cedillo, un bien público inmenso. No hay un solo país grande e importante en este planeta que no tenga ferrocarriles. Y bueno, nosotros no tenemos, ¿no? No decidimos no tenerlos. El despido de toda la Suprema Corte de Justicia de un plumazo por parte del presidente Cedillo. Eso sí era democracia. ¿eh? El desperdicio del bono democrático en el 2000 por Vicente Fox, ¿no? Llegó con una gran aceptación, con una gran ilusión y acabó en nada. El desperdicio de la venta petrolera más grande de la historia de nuestro país, más de 3 millones de barriles de petróleo diarios durante 6 años y quién sabe en qué quedó ese dinero, nunca nos han explicado ninguno de los dos expresidentes, ni Calderón ni Fox. Atenco, que creo que no tengo nada más que decir, ¿no? Represión en Atenco. Oaxaca y la represión, ¿no? La represión de la APO. La elección robada de 2006, o por lo menos la elección fraudulenta de 2006, ¿no? Inclusive en este caso Roberto Madrazo con los años acabó aceptando que él sabía que también había ganado Andrés Manuel. La campaña de Roberto Madrazo de darle un madrazo al dedazo, ¿no? Terrible, el TUCOM, ¿no? Todos unidos contra Madrazo, que ahí un montón de priistas se aliaron en contra de Madrazo, que se quería hacer con la candidatura presidencial, y al final lo logró y quedó en nada, ¿no? Roberto Madrazo perdió estrepitosamente la elección presidencial. El michoacanazo, promovido por Calderón en 2006, ¿no? Ese fue el inicio, el banderazo de la guerra contra el narco. Miles de muertos nos ha costado. El caso Vallarta y toda esta pelea con Francia también, con el expresidente Calderón. El caso Isabel Miranda de Wallace, en donde, bueno, pues ha sido acusada esta mujer de un sinfín de tretas y de malas manipulaciones del Poder Judicial. El famosísimo Copelazo Cuello, ¿no? También de panistas, ¿no? En tiempos de Calderón. Se quedaron ahí 207 millones de dólares, era una montaña de dinero, ¿no? Un cuarto completo de dinero que no sabemos dónde quedó. Genaro García Luna y la inteligencia de todo nuestro país, ¿no? Ahí con vínculos con el Mayo, con el cártel de Sinaloa y demás. La campaña AMLO es un peligro para México, ¿no? Por Antonio Solá. También un mal sabor de boca para nuestro país. Impulsó toda una reforma electoral. Luz y Fuerza del Centro, la venta de esta gran empresa mexicana también, ¿no? No sé al final qué la malbarataron, la despedazaron, la pasaron una parte a Comisión Federal de Electricidad, pero sin duda fue terrible, ¿no? Esto dejó también una herida en nuestro país. Mexicana de Aviación, también, ¿no? Este, Hubo ahí un montón de acuses cruzados entre uno y otro presidente y entre partidos, ¿no? De que entregaron Mexicana y Aeroméxico a cambio de cosas, ¿no? La refinería de Calderón, que nunca se construyó, pero que sin embargo se gastó mucho dinero. La amenaza de muerte de Anabel Hernández, ¿no? Sobre Genaro García Luna, ella se puso a escribir sobre los narcotraficantes y demás y acabó siendo amenazada de muerte, salió huyendo de nuestro país. Entonces, también no fue un tema fácil. El encarcelamiento de Jesús Lemus, ¿no? Que a la fecha es un periodista reconocido y que estuvo recluido casi 3 años, o más de 3 años en prisión. Fidel Herrera, un gran gobernador de Veracruz, priista, acusado de ser narco, de que se le conocía como el Z1, imagínense, del cártel de los Zetas. El caso de compra de votos masivos de Monex en la elección de 2012. Los 1,000 millones a Josefina Vázquez Mota después de perder la elección, a la cual no se le pidió ni un peso de cuentas, ¿no? Esta investigación incluso la llevó a cabo Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Liderados por Claudio X González, y acusaron al PRI de esto, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Que luego son muy contradictorias estas alianzas entre priistas
empresarios que no quieren a los priistas, pero que al final trabajan juntos, ¿no? Entonces, bueno, el Pacto por México, que de verdad lastimó a nuestro país, ¿no? Se aventaron todas las reformas en fast track, ahí sí no hubo discusión ni nada, ¿no? Se pusieron de acuerdo y las votaban en la mañana en la de diputados y en la tarde en la de senadores, y al día siguiente ya estaban publicadas, ¿no? Infame, infame ese capítulo de nuestro país. Abrieron el sector energético, ¿no? Esto siempre el petróleo había sido una parte muy importante del imaginario colectivo, de la soberanía de nuestro país. Y al final, bueno, pues lo abrieron, permitieron la entrada de empresas extranjeras, sobre todo, y pues bueno, todo un episodio en nuestro país. El tema conocido de nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? Que ahora dicen que solo fue mercadotecnia y que los disculpemos, que ellos no se referían efectivamente a que fuéramos a ser Venezuela. ¿Quién afirmó esto? Bueno, pues Claudio X González, ¿no? Al final, después de más de 10 años de esta campaña, él sale a desmentirse a sí mismo, ¿no? A su propio grupo. Nos faltan 43, ¿no? Ayotzinapa sigue siendo un pendiente de nuestro país, sigue siendo un pendiente incluso para este gobierno, el terminar de resolver qué pasó con estos 43 mexicanos desaparecidos. La Casa Blanca de Peña Nieto, investigada por Carmen Aristegui. Otra investigación también de Carmen Aristegui en contra del PRI de la Ciudad de México, en donde se demostró que había una red de prostitución financiada con presupuesto del Partido Revolucionario Institucional a nivel Ciudad de México. Al final Cuauhtémoc Gutiérrez acabó encarcelado y creo que ahí sigue. El despido de Carmen Aristegui forzado, ¿no? Desde la empresa de MBS, ¿no? En tiempos de Peña Nieto como presidente. El caso de Odebrecht, que fue obsceno, ¿no? Obsceno, no hay nada más que decir, fue un escándalo brutal a nivel mundial, ¿no? No solo aquí, Odebrecht pagó sobornos en casi toda América Latina, y aquí no, ¿no? Aquí no pasó nada, ¿no? Lozoya fue traído desde España por eso y al final no pasó nada. Eso es un pendiente también del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? No pasó nada. ¿Cómo corrieron al fiscal especial para delitos electorales, a Santiago Nieto, en 2017? ¿No? Lo destituyeron, ¿no? Ahí está su libro de Sin filias ni fobias, de cómo fue que lo destituyeron. La estafa maestra, creo que no necesita presentación. Vacunas con agua en vez de medicamento en Veracruz por nuestro gran líder insigne mexicano, el exgobernador Duarte, ¿no? Para las quimioterapias, también un pendiente en nuestro país. Su familia se fue con un montón de dinero, creo que a Inglaterra, y tampoco pasó nada, ¿no? Otro pendiente para este gobierno. La tarjeta rosa en 2017 en el Estado de México, que le valió ganarle la candidatura a gobernadora del Estado de México a Delfina Gómez del Campo. Pues fue todo un tema también, ¿no? ¿Cómo olvidarnos, ¿no? De Ricky Riquín Canallín, ¿no? Que fue requerido solo para presentarse a la fiscalía y decidió mejor irse a vivir a Estados Unidos. Ay, ay, ay. Insigne panista también, ¿no? El presidente del PAN, ex candidato presidencial, y solo acabó la campaña y se fue, ¿no? Porque lo requirió la fiscalía para hacerle algunas preguntas. La sentencia de Genaro García Luna, no hay nada más que hablar de eso, está terminado ese tema. Los panistas ni siquiera aceptan que él era panista, ¿no? Dicen que como no estuvo afiliado no era panista y que pues ellos no tienen nada que ver, ¿no? Terrible, terrible asunto. El cártel farmacéutico, ¿no? Que Andrés Manuel afirma que nos robaba a los mexicanos 200,000 millones de pesos al año, ¿no? Entre medicamentos y demás. Todo un tema, ¿no? Encarecer las medicinas para que te beneficies económicamente, yo creo que está bien, pero no a ese grado, ¿no? No al grado en el que se te mueran muchas, muchas, muchas personas y se limite a muchas personas el acceso a la salud por esta ganancia inmisericordia, ¿no? De estas empresas. Cabeza de Vaca, ¿no? Toda una historia, Francisco Cabeza de Vaca en Tamaulipas, ¿no? Sus vínculos con el narco y, en fin. La burocracia dorada de los órganos autónomos, ¿no? Que se dejaron a bajarse el sueldo y el Poder Judicial que también se negó a bajarse el sueldo.
Ha sido todo un tema desde Lorenzo Córdoba, el INAI. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿no? Como fuerza opositora en esta elección que acaba de pasar, ¿no? Desde el INE, diciendo cómo se debe de hacer la lucha política, ¿no? Cuando ellos eran árbitros. Los presupuestos del INE cada vez más altos, y hablamos del INE solamente porque pues, es un botón de muestra, porque en realidad pues, se puede hablar de casi que cualquier órgano desconcentrado, ¿no? Alito Moreno, en sí mismo, no necesita presentación. Alito Moreno, eh, ¿qué les digo? Es toda una historia, Alito Moreno, ¿no? Ni siquiera los priistas quieren a Alito Moreno en el PRI, ¿no? Entonces, el asunto de Moreira uno y Moreira 2, ¿no? Toda una dinastía, ¿no? Allá en el norte del país, que también tienen una larga cola que les pisen, ¿no? Corrupción, asesinatos, vinculación con el narco, etcétera. Marco Cortés, con sus acuerdos de transparencia, ¿no? Que ahora repartirse notarías y posiciones dentro de los órganos de fiscalización y del gobierno son pactos que deben ser transparentados, son pactos de caballeros, casi, casi, ¿no? Ay, ay, ay. Lili Telles y sus discursos ridículos en el Senado todo el tiempo, ¿no? Se puso del lado de Ecuador en este problema que tuvimos con Ecuador, ¿no? Diciendo que AMLO había dejado en ridículo a nuestro país. Terrible esta mujer, ¿no? Y ahí va otra vez para el poder legislativo. Kenia López y su mañanera diciendo ridiculeces, ¿no? Todo el día es una mujer que mientras más estridente cree que mejor lo hace, ¿no? Y es terrible verla. El PRIANRED, ¿no? Esta formalización de la alianza del PRIANRED fue brutal, brutal, ¿no? O sea, fue, como dijo Andrés Manuel, tal vez, ¿no? Un striptease político, ¿no? Para saber quién era quién. Xochitl Gálvez, que podríamos tener no una columna, sino un programa, ¿no? De todo, pero bueno, aquí les dejo el vínculo para que si quieren entrar a ver los 100 errores, momentos y pifias de Xochitl Gálvez en su campaña, ahí lo pueden ver, ¿no? Se los voy a dejar también en la descripción, está en TikTok. Esta mujer, además de que se ha enriquecido con el tráfico de influencias, bueno, pues fue una candidata terrible, probablemente la peor candidata que ha tenido el PRI y el PAN. Una campaña completamente sin contenido ni objetivo político, no dicho por mí, lo dijo el expresidente del PRD, Zambrano, ¿no? Jesús Zambrano, ahí está, pueden entrar, ver la noticia. La detención de César Duarte, el exgobernador, ¿no? También ahí acusado de un montonal de cosas bonitas, ¿no? La moratoria legal y constitucional fue todo un tema en el poder legislativo en los últimos 3 años. Simplemente decidieron que nada iba a pasar. Nada, nada iba a pasar. La actual resistencia a la reforma judicial, impulsada por el PRI-PAN y lo que queda del PRD, y el gran engaño de la sobrerepresentación. Estas reglas se votaron hace años, cuando el PRI y el PAN eran gobierno y eran la mayoría, y ahora se quejan de ellas, ¿no? Y dicen que todo está mal. Lo hubieran hecho cuando tenían el poder. Una de las cosas que creo que más agravio le ha generado a nuestro país es el salario que no creció durante 30 años. Aquí les dejo la tabla para que la puedan ver, ¿no? Desde los 90, ¿no? El salario mínimo era ridículamente bajo. Entonces, creo que no tengo nada que decir. Todos los mexicanos lo supimos, ¿no? El salario mínimo ha empezado a crecer en los últimos años. Y bueno, pues votaron contra los programas sociales y después en campaña se arrepintieron y dijeron que sí querían los programas sociales. Pero lo malo es que el diario de debates de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores es que no se borra. Ahí se queda para siempre y lo sabemos. Y podemos revisar las votaciones y ahí están las votaciones, ¿no? Aquí les dejo el cuadro también para que vean cómo estuvieron las votaciones. Y podría seguir y seguir un muy buen rato más, ¿no? Ya me detuve aquí porque ya llevo
más de 20 minutos de grabación, pero podría seguir con más, ¿no? Si quieren una parte 2, déjenme en los comentarios, ¿no? Podemos hacer este mismo ejercicio para explicarles a nuestros queridos compatriotas, militantes del PRI, del PAN, de lo que queda del PRD, por qué pasó lo que pasó, ¿no? No solo fue, no solo fue que la gente que vota por Morena no tienen estudios, ¿no? Como lo aseguran ellos, sino que en realidad pues hay cosas, digamos, pecados de acción y de omisión que ejecutaron ustedes mismos y que aquí está un breve recuento, muy breve, de cosas que pasaron y que no se nos han olvidado como sociedad y que creo que en mucho la elección de 2018 y 2024 está cobrando ese tipo de errores que tuvieron. Creo que lo primero que tienen que hacer para conformar una buena oposición, que siempre es necesaria en una democracia, un sector que tenga diferentes ideas a las del gobierno, es empezar a reconocer errores y empezar a construir sobre lo que debieron de haber aprendido de estos errores, ¿no? Ayúdenme a compartirlo, a hacérselo llegar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a esa tía panista que tenemos, ¿no? Todos, este, para ver si entienden, ¿no? Por qué algunas personas no están dispuestos a que estos partidos vuelvan a gobernar, ¿no? Y esto es por el bien de todo nuestro país. Al final de cuentas, siempre una democracia requiere pesos y contrapesos. Sin ella, el que tiene el poder fácilmente puede abusar de él, ¿no? Hasta aquí con nuestra reflexión de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, compartan. Ojalá nos puedan ayudar compartiendo, suscribiéndose, ¿sí? Para que les sigan llegando todas nuestras reflexiones y pensamientos políticos. Que tengan excelente día. Hasta luego.